Entonces vamos a ver el tema de la fe, la emuná, ¿cierto? La fe en Dios, que es el tema número 2 de las doctrinas básicas. Y entonces menciono que para este nivel, ¿verdad? Vamos a tener más adelante unas copias de ese libro. Los que tienen el libro, pues yo les digo qué página es, a los que no, pues yo les traigo las copias para que las metamos en la carpeta. Realmente es muy corto, pero es para que ustedes lo lean. Es muy interesante, una postura muy interesante acerca de qué es la emuná. Entonces, vayamos al tema de hoy, que es la fe en Elohim. Entonces, eso vimos como una pequeña introducción, ¿no? Donde dijimos que podemos hablar de una falsa fe y de una verdadera fe. Estoy mirando todavía la hoja de la semana pasada. Entonces, decíamos entonces la semana pasada, ¿no? Que podemos hablar de una falsa fe y una verdadera fe. Donde la falsa fe, ¿en qué está basada? Pues realmente en qué, en supuestos, ¿no? En adorar cualquier cosa. Y recuerdo que vimos entonces que el ser humano cambió la adoración a Dios en adoración a los animales, a los seres humanos, a cosas, y que eso los llevó luego a la degeneración. O sea, que la idolatría los llevó a la perversión. Y allí Dios dice, ¿no? Dice el pasaje que leímos, Dios los entregó a comportamientos reprobados. ¿Y cuáles comportamientos reprobados mencionaba mayormente? Comportamientos de tipo sexual. Decía, los hombres dejaron el uso natural de su cuerpo y se encendieron unos con otros, ¿no? Y las mujeres también, o sea, la homosexualidad, sí, la homosexualidad no es algo solamente para los hombres, a las mujeres también les cae eso a causa de la idolatría. Entonces miren cómo un pecado como la idolatría, como también lo vimos en Shabbat, ¿no? En Rosh Hodesh, perdón. Y es, la idolatría llevó en el caso de Saúl a la adivinación. ¿Se acuerdan de eso? Y en el caso de estos hombres y mujeres que mencionan Romanos, los llevó a la perversión de tipo sexual. O sea, la idolatría puede mutar en segundo grado a un montón de cosas nefastas. Entonces, nosotros debemos hacer siempre una evaluación si estamos en idolatría y qué tan idólatra podemos llegar a ser. Sí, de pronto alguno dirá, no, pues en este momento, pues nada, en otros dirán, no, pues ahí vamos. En fin, son siempre estados, momentos. Entonces hay que hacer una revisión. Vimos también que la falsa fe se encarga de negar dos cosas, ¿no? Pueden negar o la Torah o pueden negar a Yeshua, o los pueden negar a los dos. Sí, por ejemplo, el hinduismo pues los niega a los dos, aunque Jesús es considerado una reencarnación, ¿no? Dentro del hinduismo. El catolicismo, el cristianismo y todo eso niegan es que pues la Torah, creen de cierta forma, digámoslo así, entre comillas, en una especie de Jesús y niegan la Torah. Y algunas ramas del judaísmo, que eso fue lo que hablamos la vez pasada también, no todas, niegan a Yeshua, pero guardan la Torah. ¿Sí me van a entender esa contradicción? Entonces hay que mirar cada ejemplo por aparte. Y vimos también que los judíos no los podemos meter en ese costal junto al budismo, el hinduismo, el catolicismo, porque ellos son parte del pueblo escogido y como lo mencionaba Gonzalo Sáez, ellos están endurecidos por mano de ¿quién? Del Eterno. ¿Y quién los va a desendurecer? El Eterno. ¿Y para qué los endureció? Para que nosotros los expatriados pudiéramos conocer acerca de Yeshua y de la Torah, porque no hay otra forma. Ustedes dirán, ¿por qué no hay otra forma? Eso hace parte del plan divino, o sea, es muy complejo porque la escritura no da mucho detalle acerca del caso. La cuestión es que el endurecimiento de la tribu, de la casa de Judá, nos valió a nosotros haber conocido la Torah. ¿Sí? O sea que en parte a nosotros nos trajo cierta conveniencia. ¿Sí? Y dice el libro de Jeremías, perdón, el libro de Zacarías, es lo que dice, y verán al traspasado, ¿no? Entonces todos llorarán amargamente. Dirán, nuestros padres cometieron esta gran maldad. ¿Sí? Entonces a eso se refiere que los judíos un día van a decir, oiga, nuestros padres mataron a nuestro Mashiach, a Yeshua. Aunque ellos no lo mataron, no, lo entregaron, que es diferente. Bueno, y también vimos que la verdadera fe está basada netamente en ¿qué? En la Torah, ¿sí? En el Tanaj y en el Brit Hadashah. O sea, yo no coincido que crean en Yeshua sin estudiar el Brit Hadashah. Sí, ahí están cerquiticas a un paso. Si uno le mete solamente a esto, Torah y tradición, está un pasito muy cercano de meterse al problema moral, no sé, de fe, no, como ustedes lo quieran llamar, de negar a Yeshua. Sí, entonces hay que meterle a las tres: Torah, Tanakh y Brit Hadashah. ¿Qué estudio del Tanakh hacen los judíos? Pues realmente es muy poco. Ellos se dedican más que todo, ¿qué? Pues a la Torah, en primera medida, y en segundo lugar a los libros de la tradición, el Talmud, yo qué sé, el Shulchan Aruch, el Pirkei Avot, el Tania. Todos esos son libros de la tradición, son muy buenos, como lo mencioné la semana pasada, pero lo fundamental son la Torah, el Tanakh y el Brit Hadashah. Son los tres fundamentales. La verdadera fe reconoce a Yeshua como Mashiach de Israel. Tercero, está dispuesto a cumplir la Torah por encima de todo. Y cuarto, reconoce y le da el lugar que se merece la tradición. O sea, nosotros no podemos echar tampoco por la borda la tradición. Nosotros debemos reconocer qué de la tradición es bueno, positivo y útil,
y que la tradición está en contra de Yeshua, en contra de la Torah, incluso en contra de nosotros como habitantes de la casa de Israel. Sí, porque entonces si usted no se convierte al judaísmo, eso es tradición, en ninguna parte de la Torah van a encontrar conversión al judaísmo. ¿Sí? Hay una especie de conversión, ¿se acuerdan la mujer que es calviada y que le quitan las pestañas y las cejas? Pero bueno, obedece a otras cuestiones, ¿sí o no? Y dice que ella lo hace voluntariamente porque quiere adoptar la tradición del pueblo hebreo, ¿sí? Y bueno, antecedido de un requisito que es la guerra. ¿Se acuerdan que ella es una capturada de la guerra? Y la capturaron porque uno de los hebreos se enamoró de ella. O sea, totalmente diferente a ello decir, llegar a una sinagoga y decir, yo me quiero convertir al judaísmo, y bueno, circuncídese, use esto. O sea, eso es una tradición, ¿vale? Si usted lo quiere hacer, pues adelante, ¿no? Pero con eso no está cumpliendo la Torah, ¿ok? Con la circuncisión, como la imponen ellos, ni tampoco, ni siquiera con la kipá. Si eso hago yo, siempre debato aquí, y es el uso de la kipá. Pues si usted la quiere usar, pues eso se la hace. No, pero hay gente que se preocupa más por usar la kipá que por usar los isis, y eso no tiene ningún sentido, porque los isis son un mandamiento. La kipá es tradición. Entonces eso es cuando uno aprende a diferenciar entre qué es tradición y qué es Torah. Lo de no poder comer hamburguesa, metámoslo en el canasto de las hamburguesas que se pueden comer. Vamos a suponer que es una hamburguesa 100% de pollo certificada, yo qué sé. Y si no, yo no la puedo comer porque no la puedo comer con queso, o sea, me tengo que comer primero la carne y después la leche, o al revés. ¿Eso es Torah o eso es tradición? Eso es tradición. Tener dos neveras, una para la leche y una para los lácteos, pero y otra para la carne, los cárnicos. Eso es tradición, ¿sí? Entonces, eso es tradición. Y como yo siempre lo he manifestado acá, a mí me parece que muchas cosas de la tradición están ligadas en contextos donde la gente tiene mucho poder económico. Si usted tiene poder económico para atender dos neveras, pues bien. Pero como yo voy a llegar con esta cuenta de las dos neveras a un lugar como por ejemplo Kazuka. ¿Ustedes creen que allá no hay escogidos? Igual que acá, ¿sí o no? Sí, pero sí colocando más extremo, allá en Kazuka. O coloquemos un país todavía más extremo, en la India, ¿sí? Donde todavía preservan la carne salándola. Entonces, yo llego a ese contexto ya de la India. ¿Ustedes creen que en la India no hay escogidos? En todos los rincones del mundo, ¿sí o no? Entonces hay que tener dos neveras. ¿Por qué? Porque la carne no se puede contaminar, no se puede tener contacto con los lácteos. Baila. Ese Dios es que cargoso, o sea, nos carga. Entonces hay que tenerlo bien claro. Y sin contar que hay muchos mandamientos de la tradición, ¿no?, que contradicen a los verdaderos mandamientos. Habría que mirar bien de pronto cuáles, ¿sí? Pero a mí me parece, por ejemplo, que en cuanto a la taharat Hamishpahat, o lo que conocemos nosotros como el manejo de la pureza familiar, la menstruación y todo eso, hay muchas cosas que llegan a ser incluso contrarias a la Torah. Es sorprendente, pero así es. Sí, hay que mirarlo bien detalladamente. Bueno, volvamos al tema, la fe. Ahora sí vamos a la hoja de hoy. Entonces, ¿quedó claro más o menos lo de la vez pasada? Igual, como siempre hacemos con cada tema, retomamos siempre una gotica. Esperen que no puedo coger la hoja. Ya. Entonces dice así. Fe, en hebreo, ¿qué palabra es esta? Esos daticos en hebreo siempre podemos tenerlos a la mano, ¿no? Fe es en hebreo ¿qué? Emuná. Es el hebreo 530. Entonces ahí está la palabra en hebreo emuná. Bueno, es una palabra femenina que significa tener seguridad, estar firme o permanecer con fidelidad en un estamento. También puede ser lealtad, veracidad u honradez. La palabra emuná, punto 2, fe, ¿sí o no?, viene de la palabra hebrea emun, o sea, tiene como esa raíz, ¿vale?, que es la 529, que significa establecido o algo confiable. Estamos como tratando de encontrar la raíz principal. Esta palabra tiene una raíz que es la palabra amán, que es el hebreo 539, ahí está también en hebreo, que significa rendirse a alguien o serle fiel. Entonces, cuando la escritura utiliza pasajes como humíllate delante de tu creador, ¿será que cabría la palabra, en este caso, amán? Rendirse, o sea, entrégate completamente a tu creador. Claro. En el cristianismo, de pronto, los que fuimos cristianos, no sé, más que todo Jessica, que una larga trayectoria, nos podrá decir en la iglesia cristiana qué entendían por humillarse a Dios. ¿Qué entendían en tu iglesia, por lo menos? Porque no todas son iguales. ¿Por humillarse? Sí, cuando decían humillémonos a Dios. Como orar y como arrodillarse. Ajá. Pero miren, ¿sí o no?, que eso no es como tal humillarse, es entregarse. Es decir, el Padre Eterno tiene el control de la vida de uno. ¿Sí? Entonces lo que yo les decía la vez pasada, humillarse a veces era entendido como
ay, yo soy muy pecador, Padre, perdóname porque yo soy muy pecador, yo soy el peor ser humano. Eso no es humillarse, eso Dios lo sabe. Eso no es humillarse. Humillarse es cuando yo, usted, ¿sí o no? Decidimos dejar nuestra emoción, nuestros deseos y esperar que Dios tome control de esa parte. O sea, hacer lo que Dios quiere que yo haga, no hacer lo que yo quiero, ¿sí o no? Y que Dios también se vea como forzado a hacer lo que yo quiero. ¿Sí me hice entender? O sea, rendirse a alguien es hacer lo que Dios quiere que yo haga. ¿Y por dónde inicio? Esa es una pregunta que hace todo el mundo. ¿Por dónde inicio? Por cumplir los mandamientos. Principalmente, pienso yo, Shabbat es un buen inicio. Usted puede ir, siempre lo digo, a todas estas reuniones entre semana, todas. Puede llegar aquí de primero e irse de último. Pero si usted no guarda Shabbat, no está haciendo absolutamente nada. Sin Shabbat no hay nada. Entonces eso es fundamental, ¿vale? Bueno, sigamos. Emuná, confiar. Esta palabra tiene una raíz que es la palabra hebrea amán, rendirse. Bueno, punto número 4. La palabra hebrea es contraída, ¿sí? Es la palabra hebrea emet, 571, que significa estabilidad, verdadero o conocer la verdad. ¿Sí me hice entender? Entonces, punto número 5. La palabra emuná está relacionada a la palabra emet, que es verdad. Es decir, yo no puedo decir que tengo emuná cuando creo en algo falso. Por eso lo denominamos como la falsa fe, porque eso no es verdadero. Creer en un Buda, eso no es verdadero. Creer en una virgen, menos es verdadero. Creer que Jesús todavía está crucificado, pues eso es todavía más ilógico. Sería más viable hasta creer en Buda. Por lo menos Buda está enterrado y allá van y lo adoran, ¿no? Pero creer en Jesús todavía crucificado, o sea, pues totalmente tontísimo. Bueno, ¿hasta ahí tienen de pronto alguna pregunta? Perdón, cuéntame. ¿Cómo se hace, digamos, para distinguir esa verdad? Porque obviamente tú pones los ejemplos de la Virgen, del budismo. Que son muy extremos, ¿sí? Pero ellos dicen que para ellos esa es su verdad. Ajá. Y nosotros tenemos lo que creemos nuestra verdad. O sea, hay como diferentes verdades, Verdades, digamos. Ajá. exacto. Entonces, ¿cuál sería para definir lo que es verdad? ¿Cuál es Listo. la verdadera verdad? No, ¿quién tiene la razón? la verdadera verdad? Sí, que tiene la verdadera versión. De la verdad, Ajá. de lo que es la verdad, de lo que significa de verdad la verdad. Bueno, pues uno podría dar ahí con muchas respuestas, pero se me vino a la cabeza una y es Yeshua, ¿sí o no? Recuerden que el problema principal de casi toda la escritura es Yeshua, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y es, ¿quién es el único, verdad, que dice yo soy la verdad, el camino y la vida? Bueno, Yeshua. Ahí no estoy respondiendo absolutamente nada, solamente estoy citando a Yeshua. Pero ahora pensemos un momento. Entonces, si Yeshua dice yo soy la verdad, el camino y la vida, centrémonos solamente en la verdad, yo soy la emet, ¿sí o no? Yo soy la emet, yo soy la verdad. Quiere decir que todo aquel que no entienda a Yeshua, ya lo podemos ir bajando del bus de la verdad. ¿Sí me hice entender? No está en la verdad. Entonces pensemos un momento. Yeshua es el Hijo de Dios, ¿cierto? El Redentor del mundo. Ya vimos también cuando vimos el arrepentimiento de obras muertas que no hay otro camino que nos lleve a la justificación sino es Yeshua. Porque la capara y todos esos elementos no sirven para absolutamente nada. La capara, los diezmos, esos son obras muertas, tal y como lo vimos, ¿vale? Pero entonces, Yeshua, ¿verdad? Entonces, todo aquel que no reconozca a Yeshua como la verdad, lo podemos bajar del bus. Entonces miremos religión por religión, o bueno, algunas, porque para ver las 2000 religiones que hay en el mundo, pues es muy complicado. En el cristianismo, entendido como catolicismo y evangelismo, ahí como ven a Yeshua. O la pregunta sería, antes de llegar a esa pregunta, sería ¿quién es Yeshua? O sea, para yo responder, si tienen a Yeshua, me tocaría primero definir quién es Yeshua, porque él dice yo soy la verdad, o sea, nos toca definirlo a él. Yo les pregunto, ¿Yeshua vino a fundar otra religión? No. Entonces todos los que digan que fueron fundados por Yeshua, ya los podemos ir bajando del bus de la verdad. ¿Qué más? A ver, ¿Yeshua era un maestro de la Torah? Cierto. Entonces todos los que digan que Yeshua vino a abolir la Torah, eso los podemos también bajar del bus de la verdad. ¿Qué más? Que Yeshua resucitó un viernes, ¿eso es verdad? A los ojos de la escritura, ¿eso es cierto? No, entonces también los bajamos del bus. Y miren cómo si cogemos la vida de Yeshua podemos ir descartando un montón de las que en teoría son verdad. Ahora bien, también podemos coger por otro punto, y es la cosa de la justificación, o sea, el enredo de la justificación, porque ese es un enredo bastante grande para todas las religiones. Todas las religiones existen porque tratan de poner al hombre en paz con Dios. Todas las religiones buscan eso.
Creo que no hay ninguna que no lo haga o que lo intente hacer, o sea, en su verdad, como lo dice Wendy. Entonces miremos cómo se justifican los hindúes. Mediante la reencarnación, ¿cierto? Y la existencia de algo llamado el karma. Entonces lo que yo hago aquí, tarde o temprano lo voy a pagar. Si no es en esta vida, lo pago en la otra. Y si yo tuve buenas actitudes y eso, también voy a recibir un pago que también es karma. Positivo y negativo. En la cultura china del círculo es el yin y el yang, ¿sí o no? Eso es, o sea, eso es justificación. O sea, yo nunca estoy a paz conmigo, ni con Dios, ni con la naturaleza. Siempre tengo que estar o reencarnando o que me estén pasando cosas malas. Y aún así, nunca esa reencarnación termina. Jamás. ¿Sí? ¿Cuántas reencarnaciones lleva el Dalai Lama? Según ellos. Creo que he escuchado, si no me falla el oído, 25. Porque dicen la 25ª. 25, ¿no? La 25ª reencarnación de no sé quiéncito. ¿Sí? Entonces es un círculo interminable. Es decir, al final del tiempo va a venir el Dios de ellos y los va a encontrar injustificado. O sea, no hicieron nada. ¿Qué otra, cómo más se justifican, por ejemplo, los católicos? Ya lo vimos, ¿no? Llevando mercados, el sacrificio de Yeshua para ellos es algo innecesario porque ellos se ponen a paz con Dios es con las obras. Sí, las obras, siempre hay que hacer obras. Pero bueno, hay una cosa y entiendo lo que tú dices en cuanto a eso. Ellos están en su verdad. Sí. O sea, ellos le van a defender A capa y espada. porque, por lo que sea, porque de pronto pueden pedirle a esa estatua de yeso y esa estatua de yeso les va a responder. Entre comillas. Y ellos nunca van a, y ellos tienen la verdad y no va a haber poder humano que lo saque de esa verdad, y ellos la tienen. Sí, para ellos es la verdad. Así como de pronto, o sea, como todo es factible, ellos van a ver las demás posiciones como erradas, o sea, no tienen una verdad. Listo, nosotros somos conocedores acá y sabemos lo que acabo de decir con respecto a Yeshua, que gracias al Eterno eso, pues él nos permitió conocer esa parte. Sí. Pero por eso, cada quien en su religión tiene su verdad. Ya están justificados. Sí. Ahora vamos a mirarlo entonces desde el tercer punto, y es el punto de la historia. ¿Cuál es la religión más antigua de todas? ¿Hay si no hay religión que diga otra cosa? ¿Sí o no? Que son ¿qué? Los mandamientos de esto. Solamente hay un conjunto de gente que dice que el código Hammurabi, ¿se han escuchado alguna vez el código Hammurabi? Que ellos dicen que es de la misma época. Eso uno siempre lo ve en el colegio, ¿no? El código Hammurabi, que eran unas piedras gigantescas hechas donde decía no matar, no robar, muy parecido a los mandamientos de acá. ¿Sí o no? Lo que pasa es que el código Hammurabi es 100 años después de la entrega de la Torá. O sea, es más viejo, es más nuevo, perdón. O sea, la Torá es más antigua que eso. Entonces uno también lo puede coger desde ahí, por historia. ¿Cuál es la primera religión o la religión más antigua? Ahí se caen todas. Por eso la quería dejar de último. Porque los hindúes, ¿qué antigüedad tienen? 3.500 años. Nuestro padre Abraham fue hace 4.000 años. O sea, Abraham fue 500 años antes que ¿qué? Pues que los hindúes. El cristianismo, ¿cuántos años tiene? Año 325 después de Cristo. O sea, tiene 1.800 años, más o menos. ¿Qué edad tienen los musulmanes? Que es la religión más grande del planeta Tierra. Fueron inventados en el año 800 por Mahoma, 800, 900. O sea, tienen, ¿qué? 2.000, 1.100 años, 1.200 años, más o menos. Y así, históricamente podemos coger uno por uno y nos vamos a dar cuenta de cuál es la religión más antigua de todas. Ni siquiera la adoración a las piedras y eso es más antiguo que la Torá. A la creencia en un Dios, en un solo Dios. Pero nosotros podemos encasillar la Torá como una religión. La Torá como una religión. ¿Cómo así? ¿Cómo así? O sea, es que definir religión, o sea, meter algo tan grande como la Torá en una palabra religión, o sea, porque es que religión es, no sé, o sea, yo lo puedo meter en todas las culturas y es una creencia que ellos... Una creencia. Entonces sería como una religión, y entonces para decir, nosotros practicamos una religión. Sí tenemos elementos religiosos, pero como tal una religión... Sí, porque, o sea, yo pienso que la Torá como tal... Es cultural. O sea, tiene una serie de culturas, tiene enseñanzas, tiene todo lo que... estatutos, ordenanzas, pero eso hace parte de una religión. Tiene elementos, o sea, no es una religión como tal, o sea, ahí sí tiene toda la razón, pero que no tiene elementos religiosos, pero no es una religión. Por ejemplo, llevar un chivo y pensar que con eso yo me justificaba, eso es un acto religioso. Encender unas velas es un acto religioso, pero por ejemplo el no matar es una religión. Entonces tiene elementos culturales, por ejemplo lo del hueco, ¿se acuerdan lo del hueco que vimos la vez pasada? No dejarás un hueco abierto enfrente de tu casa, eso es una religión. Eso es una norma, ¿cómo le diríamos a eso? Ya no me acuerdo. Una civil.
Pero no, si es un mandamiento, si es un precepto, ¿se acuerdan de eso? No recuerdo exactamente. ¿Se acuerdan que había unos que eran para las fiestas, otros que eran negativos, otros que eran positivos? Bueno, ahí tiene que haber alguno donde quepa eso, hay otros que eran culturales, otros que son civiles. ¿Sí? Entonces, como tal, la Torá no es una religión. ¿Sí? ¿La Torá contiene elementos religiosos? Obvio que sí. ¿Pero es una religión? O sea, ¿hay una religión Torá? No, es una cosa que cultural. Es una cosa global. Porque el Shabbat, por ejemplo, es una religión. ¿El Shabbat qué es? ¿Algo cultural? Yo puedo meterle cultura al Shabbat, pero no es tampoco cultural. ¿Es un mandamiento? Sí, y ustedes lo pueden coger el mandamiento tanto como la parte positiva como la parte negativa. No trabajarás el día séptimo, ¿sí o no? Y esa es la negativa, no. Y el positivo es guardarás el día séptimo. O sea, yo lo puedo coger por aquí, por acá. También lo puedo coger por la manera cultural, por ejemplo, no encenderás fuego. Y por la manera religiosa, ¿sí o no? Te apartarás este día. O sea, ¿yo qué tengo que hacer para apartarlo? Un montón de cosas que imagino yo que en algún punto encuentro la religión. Pero como tal la Torá, eso sí es claro, ¿sí o no? Creo que está claro, y es que no es una religión. Sin embargo, digámoslo así, que el fundamento de nuestra cultura, de nuestras creencias, que es la Torá, ¿sí o no? Es más antiguo que cualquiera de esas otras, entre comillas, digámosle religiones o llamémoslas también culturas. ¿Sí? Porque entonces el católico también va a decir, no, es que lo de nosotros no es una religión. Es el cuento de todas las religiones, ¿no? Todas las religiones dicen eso. Es que esto no es una religión. ¿Sí o no? Los cristianos no dicen eso. Es que esto es una religión, esto es vida. ¿Vida en quién? En Cristo Jesús. Eso dicen los cristianos. Sí. Entonces, bueno, ¿qué conclusiones podemos sacar hasta ahí? Entonces, ¿qué opina Wendy? Más o menos así. Como yo veo esos tres caminos. Un camino puede ser tomando a partir del papel de Yeshua. Y yo sí la verdad. O sea, que todo aquel que no tenga los elementos de Yeshua, lo podemos ir bajando de ese bus. ¿Cómo se justifican? Sí, aunque lo que dice Gonzalo es cierto, para ellos están justificados. Y entonces, ¿qué es lo que dice el libro de Hebreos? Dice, porque los sacrificios, ¿verdad? A nadie hacen perfectos, ¿en dónde? En la conciencia. ¿Y yo cómo mido la conciencia de las personas? Eso no se puede medir. Solamente quien lo mide, el Eterno. O sea, ¿quién sabe que está justificado con el Eterno? Solamente cada uno de nosotros con el Eterno. Así como también ser salvo. ¿Quién sabe aquí qué es salvo? O sea, no, pero Gonzalo puede decir, por ejemplo, ¿Wendy es salva? O al revés. ¿Quién es el único que sabe? ¿Wendy y quién? En el caso de Wendy solamente sabe quién. Wendy y el creador. Y en el caso de Gonzalo, ¿quién es el único que sabe? Pues Gonzalo y el creador. ¿Sí? Y el otro punto que yo veo para poder desmitificar todas esas verdades es el punto de vista histórico. Sí, incluso los egipcios son posteriores a eso. ¿Sí me hago entender? ¿Cómo la ve Wendy? Ahora sí. Uf, qué cabrón. Sí, yo creo que por en la parte histórica se podría consolidar esos tres puntos que mencionaste, ¿no? Sí. Porque igual si uno ve todas las demás religiones, siempre van a tomar como base, independiente de que le cambien cosas o no, el libro que nosotros manejamos, que es la Torá. Sí. Entonces, si no fuera verdad la Torá, pues utilizarían otros tipos de libros que nada que ver con los de nosotros. Que diferente que le cambien cosas o que lo acomoden, pero siempre su misma base, o sea, en la base de todo siempre partimos del mismo punto. O sea, la base de arranque es eso. Incluso del ateísmo, eso es lo que a mí me impresiona. El ateísmo yo nunca he leído un tipo que diga, Buda no existe, en los ateos. Siempre es, el Dios de Israel no existe. O sea, el ateísmo está basado en negar al Dios de Israel, o sea, en negar la Torá. Por lo tanto, partieron de ese punto también. O sea, lo que tú dices, hasta para el ateísmo me funciona. Porque un ateo nunca te va a hablar del hinduismo, siempre te va a hablar de quién, de Jesús y de Dios, del Dios hebreo. Y también como que las religiones se basan en un inicio como tal, o sea, tienen una fecha establecida puntual. Y las que se han acabado también tienen un final, mientras que la de nosotros se ha mantenido, o sea, ha sido constante. También otra cosa que recordé, que una vez escuché a un rap decir que las demás religiones fueron, o sea, como que su revelación fue algo muy personal, le dijeron a una persona en puntual. Ah, ya, sí, esa es buena. Y en cambio a nosotros hubo mucha gente siendo testigo de que sí les estaban dando unas órdenes, unos mandamientos. De hecho dicen, ¿no?, que el código Hammurabi salió de ahí, porque el tipo escuchaba lo que decía la voz en la montaña y él como que captó cierto tipo de cosas de ahí. Sí.
Entonces yo por eso podría defender, digamos, que esto podría ser la verdad, tomándolos de esos puntos. Ahora, si uno coge pues punto por punto, digamos religión por religión, pues tocaría sentarse a hablar con cada uno. Y yo creo que a todos nos ha pasado que uno siempre se encuentra con gente de otras creencias y al final la gente se da cuenta que no sabe nada de su propia creencia. No sé si le haya pasado. Como que quedan choqueados. Y como que dicen, ve, tan interesante lo que usted dice, piensa, me muestra, me lee, yo qué sé. ¿Sí? O leen, por ejemplo, los que creen en la Biblia. Ustedes leen la Biblia, ¿sí? Y uno le dice, no, pero ahí no dice eso. Y lo leen otra vez y dice, oiga, sí, ahí no dice eso. Y yo he leído toda la vida eso. O sea, yo he venido creyendo en un montón de ¿qué? De mentiras. ¿Sí? ¿Cómo más podríamos echar abajo, digámoslo así, las otras verdades, digámoslas entre comillas? Porque para ellos, como les digo, son sus verdades. Otro punto es que uno siempre podía defender, digamos, lo que es Yeshua o la justificación o la historia, los puntos que tú mencionaste, siempre con la Torá. O sea, uno puede defender a Yeshua con la Torá, justificarse con la Torá, historia con la Torá. En cambio, digamos, yo creo que las otras religiones tienen que buscar algo externo, ¿no? Sí, Otros libros, otro tipo de interpretaciones, y nosotros no tenemos que acudir a eso. exacto. Y bueno, ahora me acordé de un judío que dice, ¿quieren saber cuál es la religión verdadera? En Jerusalén, ¿cuál es la construcción más antigua? El muro, ¿no? Ahí está. Esa es la respuesta de un rap. Me parece muy interesante porque, claro, al ver yo el muro, ¿no? Y ver, por ejemplo, esa mezquita, ¿sí? Igual es la fea. La mezquita. ¿Cuál es más antigua, el muro o la mezquita? El muro. O sea, ¿quién llegó ahí primero a Jerusalén y estableció ahí los cimientos de su creencia? Pues nuestros patriarcas que hicieron el muro, ¿no? Esto fue hecho en el año 600, esto fue hecho en el año 1600 antes de Yeshua. O sea, no hay comparación, ¿sí me hago entender? ¿Cómo más? Porque esa es una buena pregunta. Podría decir que para conocer la verdad hay que conocer a Yeshua, ¿cierto? Sí, claro, que yo sí la verdad, Si el uno no camino. conoce- sí, porque si uno no conoce a Yeshua, entonces, y entonces cómo hacen las demás religiones, por ejemplo la católica, que nunca leen la Biblia, cómo conocen ellos a Yeshua. No lo conocen. Basándose en ese que está ahí colgado así. Pues- ¿Cómo justifican ellos eso? No lo conocen. Eso es peor, no lo conocen. Dicen, no, nació en diciembre. Bueno, muéstrame eso en su libro, en su propio libro, ¿no? Entonces dicen, no, pero es que en aquella época no existía el mes llamado diciembre. Por ahí hay una traducción, creo que es la Kadosh israelita, que ella coloca el mes de diciembre, enero, todo eso, coloca los nombres así de los meses. No es la Kadosh, es otro. Entonces uno coge esa Biblia y dice, y uno lee, y Yeshua nació en un mes de septiembre, el comentario mismo de un católico. Entonces uno dice, esa es una Biblia católica, entonces, no, pero es que empieza a meterle la emoción, ¿no? Es que es una tradición muy bonita para la familia. Entonces lo que dice el hermano también es cierto, y lo que tiene que ver totalmente con lo que dice Wendy, es conocer a Yeshua, ¿no? ¿Cómo más? ¿Cómo diría de pronto Gonzalo para eso, tumbar esas verdades? Para decir, no, esto no, Claro que siempre ha hecho su papá la nacionalidad de Yeshua. fácil, ¿sí o no? ¿Dónde nació Yeshua? Facilísimo, ¿sí? Y ahí lo dice, ¿no? ¿De quién viene la salvación? De los judíos. ¿Sí? ¿Usted cree en un Mesías judío? Es más, en otras religiones, ¿no? Los musulmanes, los hindúes, ellos citan a Jesús o lo nombran, ¿no? ¿Y el man de dónde era? ¿Sí o no? Es más, hay un cuento por ahí hindú donde dicen que Jesús, ¿no? Con otro de los discípulos, ¿no? Con Tomás se fueron a vivir a la India. ¿Se han leído esa? Y que en la India fundaron la religión de una variación del hindú. No sé qué variación, es como hay muchas variaciones, una de las tantas variaciones. Y en la India encontraron entre la selva india una estructura del mismo tamaño de lo que dice acá el tabernáculo, con el lugar, lo mismo, como en piedra, ¿sí? El lugar santo, el lugar santísimo. Dicen que eso probablemente lo construyeron algunos emigrantes judíos que llegaron a esa zona y que nunca pudieron volver allá a su tierra, pero eso no significa que sean Jesús y Tomás, ¿sí? Pero es muy interesante ver todo ese tipo de cosas, ¿no? Y ahora yo les pregunto, porque alguien me dirá, bueno, ¿y los indios? ¿Se han visto al que golpea la piedra? ¿Cómo se llama? ¿Viracocha? Bochica. Chica. ¿El tipo cómo era? Todos los indios como eran aquí, Barba. morenitos, ¿no? Morenitos. Y la chica tiene barba. Y Bochica es el único blanco con barba. ¿Y golpea con qué? Con una vara. ¿De dónde sacaron ellos eso? Alguien tuvo que darle enseñar. Lo del diluvio, lo que estamos viendo en lo que hace historia. ¿De dónde sacan todas las culturas del mismo cuento? Tiene que haber un origen inicial. ¿Y ese origen es obviamente quién? Pues Noé. Sí, entonces a mí me gusta más este punto de vista. Porque por aquí pues es para gente que conozca ya de la escritura, de su religión muy bien. Y ustedes saben que la gente no conoce muy bien lo que cree. Pues aquí ya es un conocimiento incluso mucho más profundo. Mientras que la gente sí puede saber de cultura general algunas cosillas. Pero sí sabe que la gente es apática con eso. ¿Con cuál de las tres, Con la hermano? historia. Ah, ya.
la gente no le gusta eso, o sea, que a la gente le gusta es lo cómodo. O sea, que tú le digas cosas bonitas que le van a por ahí, por eso allá. Por ejemplo, si tú le rezas, él te va a salvar. Si tú haces esto, sí, ¿sí me entiendes? Pero historia no, a ellos no les interesa eso. Nada. Uh-uh. Lo que dice Gonzalo, no se han dado cuenta que Jesús es un judío. Yeshua, perdón, Yeshua es un judío. Me acordé de otra forma también de demostrarlo, lo de los idiomas. Bueno, que leímos que ya me acordé de eso. ¿Cuál es el primer idioma? Que como lo vimos la vez pasada, ¿no? Como lo mencionamos hoy por encimita. ¿Cuál es el primer idioma? La madre de todos los idiomas. O el padre de todos los idiomas, bueno. ¿Cuál es? Algún tipo de hebreo arcaico, ¿no? No el hebreo moderno, es ilógico. ¿Sí? No podemos decir tampoco esa barbaridad. Pero el hebreo arcaico es el papá de todos los idiomas. Entonces es otra manera de mostrar. Entonces ahí, ¿cómo hacemos? ¿Sí? Inscripciones hebraicas antiguas en lo que se cree que es una ciudad, la ciudad de Babel. No la torre, no, la ciudad. Está tallada con cosas hebreas antiguas. Obviamente, por eso, eso lo traía para el Shabbat, donde les iba a mostrar que en Babel hablaba algún tipo de hebreo arcaico, por esas muestras, esos paleohebreo, no sé, protohebreo. Lo está diciendo bien. Arcaico. Sí, hay que hacer una diferencia entre eso. Voy a sentarme a mirar arcaico, paleohebreo, porque uno le dice en rea, no sé si es lo mismo, ¿sí? Pero dejémoslo en arcaico, sí, es arcaico. Creo que es el primero. Uh-huh. Bueno, la palabra emuná está relacionada con la palabra emet. O sea, yo no puedo tener una verdadera fe si no está basada en la emet, que es la verdad. Punto número 6. Fe no es creer, ya que cualquier ser humano cree siempre en algo superior a sí mismo. O sea, si fe fuera creer, pues todos los seres humanos tenemos fe. O sea, tiene que haber un significado más profundo para el concepto de fe, porque hasta un niño tiene fe sin conocer de Dios. ¿Sí me voy a entender? El ejemplo que siempre ponen del niño que rompe el florero y lo esconde. ¿Por qué él lo hace? Porque teme a una autoridad superior. O sea, en ciertos puntos los niños pueden ver como Dios a sus padres. Más en aquellos hogares donde no abunda la escritura. Entonces el niño llega a considerar como... Entonces miren todo el ciclo. El niño considera, eso incluso está probado, o sea, lo que les voy a hablar es algo que está probado desde lo que yo estudio, la educación. Y es, el niño considera en cierto punto de su existencia a su papá como Dios. ¿Sí o no? Entonces cuando el papá le hace algún tipo de dolor, o le trae algún tipo de dolor, ¿cierto? Lo castiga, lo regaña, le pega, o se da cuenta, por ejemplo, que él fumaba, que él tomaba. El niño se decepciona. Y esa decepción lo puede llevar a la rebeldía. Entonces, ¿cuál es el consejo dentro de la educación? No deje que el niño vea al papá como Dios, porque como el papá también es un ser humano, se va a equivocar. Y ese error lo puede llevar incluso a las drogas, al suicidio. Entonces, hay muchos niños, el libro de la educación decía, hay muchos niños que nunca asimilaron que sus padres se divorciaran. No lo asimilaron, porque ellos consideraban que los papás eran que perfectos. Y al darse cuenta que no eran perfectos, cayeron en esa decepción. Es como si usted mañana, que obviamente nunca va a pasar, usted se diera cuenta que no, que Yeshua es un extraterrestre, pongámosle una vaina así loquísima. Que mañana aparece un platillo volador y el platillo volador sale un tipo y dijo, yo soy Yeshua y yo soy un extraterrestre, yo no soy ni Mesías ni nada de eso. ¿No nos decepcionaríamos? ¿Ustedes creen que mucha gente no se suicidaría? ¿Sí o no? Pero yo no sé si yo me suicidaría, pero sí sería una decepción terrible. Entonces hagan de cuenta, es así al nivel de los niños. Sí, entonces, vuelvo y repito, la fe no es creer, porque hasta los niños creen, sin necesidad de conocer nada de nada. Toda la gente cree, todos creen en lo que crean, pero todos creen en algo. Punto número 7, Proverbios 14:15. Ahí empezamos entonces a leer. Ah, bueno, igual dijiste que era tu favorita para poder echar la historia, sí. Proverbios 14. El simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. El sabio teme y se aparta del mal. Sí, no, iba bien, hermana. 14, 15, 16 y 17. De sus caminos será hastiado el necio de corazón, pero el hombre de bien estará contento del suyo. El simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. El sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. El que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. Bueno, leamos solamente, sentémonos solamente en el 15, que dice: el simple todo lo cree,
Más el avisado mira bien sus pasos. Quiero que miremos esa palabra avisado en cualquier otra traducción. No sé si de pronto alguien tenga alguna otra traducción. Esperen a ver, yo aquí tengo varias, pero todas son como muy parecidas. Proverbios 14:15 dice así. Voy a leer otra versión. Dice, cree a toda palabra, mas el entendido entiende sus pasos. El simple que cree a toda palabra, mas el entendido entiende a todos sus pasos. ¿Cómo dicen esa, Wendy? Muy parecido, ¿no? El simple cree todas las palabras, pero el prudente después las piensa de nuevo. O sea, nosotros, El simple cree a toda palabra, mas el prudente mira bien sus pasos. Tengo que avisar de que prudente. esa versión está aquí también la tengo. Aquí también le han entendido, en otra versión. Otra versión. El simple cree a toda palabra, mas el entendido entiende sus pasos. Sí, esa es la misma aplicación. Entonces, el simple crea todas las palabras, ¿no? O sea, el simple crea todo. Vamos a leer la versión que estamos leyendo de la Reina Valera. El simple todo lo cree. ¿Se han visto que hay gente que es así? Que si le dicen préndale una vela a no sé quiéncito, va y se la prende, ¿no? Que si le dice hay que hacer una misa a no sé quiéncito, va y se la hace. Que si le dice, no, si usted quiere salir de la prosperidad, coloque detrás de su, no sé, su puerta una sábila colgada ahí. Si usted quiere tener alimento este año, colóquese una de esas que venden en Semana Santa, que vienen como de granos. Sí, como que viene como con granitos unidos. No, que en Año Nuevo riegue sal por la casa. ¿Sal? No, sal no es. Riegue lentejas, granos por la casa para que haya abundancia. ¿Sí? Y así. Entonces hay gente que aplica todo. No, que para tener plata hay que rezarle a los ángeles. Que para tener plata para que le den la mano. ¿Sí? Entonces van donde le leen la mano y el tipo les da otro consejo. No, hay que bañarse con estas aguas. Hay que tomarse esto. Hay que hacer tal cosa. Entonces el tonto, el necio, ¿sí o no? El simple, todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. O sea, nosotros no tenemos sino dos caminos, o creer en todo o revisar. ¿Cuál creen ustedes que es el camino adecuado? El de revisar. Nosotros debemos revisar y filtrar toda la información, aún la que se recibe en este lugar, porque los que nos paramos acá, sea quien sea, cuando sea, somos también seres humanos y también podemos leer mal, nos podemos haber comido una coma, nos podemos confundir un concepto, cualquier tipo de cosas. Los que estamos acá, cualquiera de nosotros puede cometer un error, obvio. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Revisar. Entonces, cada uno es libre de revisar cualquier versión, buscar todos los hebreos, hacer absolutamente todo para poder entender mejor. ¿Sí? Y cuando usted vea, por ejemplo, en cualquier lugar donde usted vaya, que hay algo que no cuadra con la escritura, comuníquelo. Diga, eso no tiene nada que ver con la Biblia. ¿Dónde está eso? Muéstreme dónde está eso. O compruébeme que es así. ¿Sí o no? Porque para creer bobadas, pues hay un montón de gente que cree bobadas. Alguna vez alguien me dijo que ustedes han leído el pasaje donde dice que Josué recorrió alrededor de Jericó 13 veces. ¿Sí? Que dio unas vueltas, ¿cierto? Una vuelta por día y el séptimo día dio 7 vueltas. ¿Sí? Y que entonces las murallas se vinieron abajo. Entonces había gente que hacía ese tipo de chistes en la iglesia cristiana. Entonces iban a un parque y decían, no, es que dentro de, no sé, tanto tiempo vamos a hacer aquí una campaña de evangelización. Entonces se ponían a dar vueltas alrededor del parque y una por día, y el día de la evangelización daban 7 vueltas antes de empezar. Y eso es, o sea, yo les digo, ¿eso tiene que ver algo con la escritura? Eso es creerlo todo. Hay otra versión que lo colocaba de esta forma: el tonto cree todo lo que le dicen. El tonto cree todo lo que le dicen. Más el avisado mira bien que sus pasos. ¿Sí? Sigamos. Punto número 8. El caso de la gente de Berea y la importancia de escudriñar las escrituras para tener fe, entre comillas. Vamos a Hechos 17:10. Vamos a leer un caso muy especial que creo que no lo hemos leído aquí sino una vez, que fue cuando leímos el libro de Hechos. Y vamos a leer algo muy interesante, y es cómo la gente de este lugar llamado Berea hacía para poder entender, ¿verdad?, un poco más de Dios. Hechos 17, perdón. Hechos 17:10. ¿Ya estamos ahí? Sí. Dice así. ¿Qué sonó por ahí? Dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Saúl y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. O sea, Pablo, para
a la gente, ¿cierto? También eran judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Es decir, primero ellos creyeron y después investigaron, o primero investigaron y después creyeron. Primero escudriñaron y después ¿qué? Creyeron. Volvamos a leer, dice, o el 11, léelo por favor, Wendy, el 11 y el 12. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Espera un segundo. Tesalónica, a donde va la primera y la segunda carta de Tesalonicenses, ¿vale? Para que nos ubiquemos. Sigue. Pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que no. también... Era hasta el 12 nomás. Gracias. Léelo tú, por favor, Jessica. El 11 y el 12. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. O sea, Pablo entró a la sinagoga y predicó lo que haya predicado, porque él no especifica qué está hablando, ¿sí o no? Y entonces ellos que dijeron, amén, sí, claro, este man tiene toda la razón. Primero se pusieron a escudriñar, y después de haber escudriñado dijeron, sí, este man tiene toda la razón. O sea, primero investigaron y luego creyeron a lo que él les había dicho. O sea, ¿y la gente cómo hace? Primero escudriña y después cree. Primero cree y después, tiempo después, es que escudriña y dice, oiga, ¿yo cuánto tiempo llevo perdido? Bueno, los que tienen ese regalo de parte de Dios de entender tiempo después, ¿sí? Pero por lo general la gente cree y nunca investiga lo que cree. Solamente repite un montón de dogmas que les han enseñado, un montón de tradiciones. Entonces, ¿usted por qué cree tal cosa? No, porque así lo hacen en mi iglesia, porque así dice mi papá, porque así dice mi mamá, porque a mí me enseñaron esto, porque el cura del pueblo, porque es las cosas que ustedes quieran poner, ¿sí? Pero me causa curiosidad, vamos a volver a leer por última vez los habitantes de Berea. Estos tipos eran, al parecer, tipos y señoras también, ¿no? Muy estudiosos. Primero que todo, vemos algo claro y es que están en una sinagoga. O sea, que la sinagoga no era un club social. Sí, era un sitio donde se estudiaba. Miremoslo entonces. Voy a leer 17:10. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. 11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, o sea, con todo interés. Se interesaron en el tema. Escudriñando cada día. Ahí no dice que solamente ese día, dice cada día. Cada día. Nosotros cuando hemos estudiado las escrituras, escudriñarlas, pues como los de Berea, ¿no? Cada día. Hay hasta una canción. Sed como los de Tesalónica, sed como los de Berea y no como los de Tesalónica, dice la canción. Dice, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran ciertas. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. O sea, mucha gente creyó, pero primero escudriñaron. ¿Qué habrán escudriñado? Pues yo imagino que los mensajes de Pablo estaban guiados hacia Yeshua, o sea, mostrar quién era, que Yeshua era el Mesías, porque ya estos sujetos eran de por sí judíos, o sea, ya conocían la Torá, obvio, conocían el Tanakh, los profetas y todos los libros, obvio que sí. ¿Qué les hacía falta a estos sujetos? Conocer acerca de Yeshua. Entonces yo imagino que los mensajes de Pablo eran mostrando a Yeshua. Sí, cuando arranca el 17 está hablando de eso. ¿Ah, sí? Sí, porque ahí es donde todo el 17 hace mención de que llegan a la sinagoga, predican a Yeshua, Sí. Cristo. Ujú. Los judíos, dicen que unos judíos van y alborotan a Pablo, lo inculpan, lo meten a la cárcel, después lo sacan, y ahí es donde viene que vuelve y entra ya la... Que por eso entró de noche, ¿no? El pasaje que estamos leyendo inicia así, ¿no? Que siendo de noche lo enviaron, o sea, escondido. ¿Es decir que la sinagoga estaba abierta a altas horas de la noche? Pues sí, no podemos decir tampoco que era un chaval porque pues aquí no lo especifica, no dice que sea el día de reposo. Vamos a suponer que estaba abierto un día de reposo, vamos a poner solamente ese. Y ese día él predicó. Es mejor ser como los de Berea, ¿no? Porque los de Tesalónica pues no recibieron con esa misma solicitud.
¿Mm? Bueno, escudriñando todos los días, es lo que me llama la atención. Entonces, ¿qué es importantísimo para yo tener fe? Escudriñar. O sea, si yo no escudriño, pues yo le digo amén a todo, o creo en todo, o no creo en nada, que también es creer en todo. Bueno, entonces vamos a seguir con lo siguiente, y es, la única forma de fortalecer esa emuná, la fe, ¿no?, es mediante pruebas. Primera de Pedro 1:3. Primera de Pedro, capítulo número 1. Primera de Pedro 1, versículo número 3. Vamos a leer hasta el 9 más o menos. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Yeshua, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de, Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación, que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Ahí está hablando no de la salvación de nuestra alma, está hablando de la salvación que es Yeshua. O sea, Yeshua está siendo reservado, ¿verdad?, para ser manifestado en el tiempo postrero, obvio. Porque entonces diríamos que toda la gente hasta el día de hoy no es salva. ¿Sí? 6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, sí es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra emuná, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Yeshua HaMashiach. Vamos a volver a leer. ¿Qué está diciendo ahí en grandes palabras? Está diciendo que la única forma de que nosotros nos mantengamos firmes y que nuestra fe aumente es que vengan las pruebas. No es opcional, dice sí, es necesario. ¿Se acuerdan que ese pasaje lo arreglamos alguna vez? Que le colocamos. Es necesario pasar por pruebas. Pero ¿para qué son las pruebas en este contexto? Para que nuestra fe sea ¿qué? Probada y perfeccionada. Entonces vamos a volver a leerlo. Vamos a leerlo, sí, esperen a ver. Desde el 3 toca. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la emuná, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, sí es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, porque sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual es perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Yeshua HaMashiach. ¿Sí? ¿Qué está diciendo entonces ahí? Que mi emuná, ¿cierto? Mi fe, tiene que ser como probada. Es más, necesita ser probada para ser como perfeccionada. Y no solamente perfeccionada, sino también para qué, para que sea hallada, ahí lo dice al final, en alabanza, gloria y honra cuando se manifieste Yeshua. O sea, todos los que tenemos emuná vamos a pasar por dificultades, obvio. ¿Por qué? Porque es necesario, para que nuestra emuná se vuelva como más grande, más fuerte, y lo compara con el oro. Entonces yo les pregunto, ¿qué pasa cuando Dios coloca una prueba y yo no sé, me rindo en la prueba? Que uno se puede también rendir en la prueba. ¿Qué pasaría ahí? ¿Me es quitada la prueba? Obviamente no. O sea, la prueba va a seguir estando ahí. Si para eso te lo pusieron, ¿no? De alguna manera te tienes que dar cuenta de que tienes que pasar por ello. Exacto. Sí. Ahora, ¿sí o no? Me acordé, ahí incluso está más abajo, Josué 1, del 1 al 9, donde dice esfuérzate y sé valiente. ¿Sí o no? Entonces yo en la prueba, ¿cómo tengo que ser? Pues esforzado y valiente, ¿vale? Pero vuelvo y repito la pregunta. En la fe, ¿cierto? ¿Vamos a recibir pruebas? Dice, nosotros nos gozamos de que Yeshua va a venir al final de los tiempos, obvio, todos. Pero por ahora vamos a ser sometidos a tribulaciones. Sí, es necesario. Para que nuestra fe, ¿qué? Vamos a leerlo. En lo cual vosotros os alegráis. O sea, ¿en qué? En que Yeshua está guardado para manifestarse al final de los tiempos.
aunque ahora, o sea, ahora en este momento, por un poco de tiempo. ¿A ustedes no les parece que las pruebas a veces duran? Pues ahí dice que es poco tiempo. Raro, ¿sí o no? Porque para uno una prueba puede durar mucho, pero aquí la escritura le trata como poco tiempo. ¿Sí? Dice, aunque ahora por un poco de tiempo, sí es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. No dicen una, dicen diversas. Por lo general uno sale de una directico a otra, ¿no? ¿Y cuáles se ponen mejor? O sea, mientras uno va pasando, se ponen más duras, ¿no? Quiere decir que lo que ayer me hizo fuerte, ya hoy no me haría fuerte, entonces toca aumentarle el peso. Una vez alguien ha ido, no sé, a un gimnasio o conoce algo de eso, yo imagino que el primer día levantarán, no sé, digamos una de 5, toda la primera semana, de 5 kilos, digamos. La segunda semana ya el tipo está para alzar de 10. Pero ¿qué pasa si yo al tipo el primer día le coloco a alzar una de 40 kilos? Le pasa lo que le pasa al 90% de la gente en los gimnasios. Va un día y no vuelve. Por eso en los gimnasios hacen esa jugada, eso es un negocio. Los primeros 3 días se los cogen y le sacan la leche. Para que la gente no vuelva, eso es ganancia. ¿Y ustedes creen que no pasa? ¿Cuánta gente va a un gimnasio 3, 4 días y no vuelve? Una semana. ¿Y quién ganó ahí? ¿No hay que pagarlo por anticipado? ¿Sí o no? Pero entonces, si usted va, por ejemplo, a un gimnasio, ¿cierto? Volvamos al mismo ejemplo, el ejemplo del gimnasio. Y usted alza 5, 5 y todo un año alzando 5, ¿usted no se sentiría como ya incómodo con la de 5? Sí, yo como que ya viendo que otra gente está alzando de 10, de 20, ¿usted qué diría? ¿Usted qué diría? Ay, no, qué aburrido. Sí, no, hay que avanzar. ¿Sí o no? Pero ¿qué pasa si también usted coge la de 10, 5, 10 y a la segunda semana está metiendo otra de la de 5, o sea, ha hecho otra vez de para atrás? ¿No es como un proceso erróneo? Entonces las pruebas por lo general van aumentando siempre de calibre. Y cuando viene una prueba muy dura es porque nos están preparando, o sea, una prueba es la preparación para otra. Y una prueba muy dura es una preparación para una prueba más dura. ¿Sí? Obvio. ¿Sí les ha pasado? Los veo a todos sonreídos, creo que sí. A todos nos ha pasado, ¿sí o no? Y también uno tiene que aprender a reconocer muchas cosas en la prueba. Primero que uno está en una prueba, porque la gente no lo reconoce. Y dice, es que así, no sé, la típica, no sé si Dios lo quiso. Esto es lo que Dios tenía preparado para mí. Sí, claro, pero si yo me pongo, por ejemplo, a hartar 40 años, a los 50 años estoy con cirrosis. Y eso no es lo que Dios quiere para mí. ¿O sí? Una cosa es lo que Dios quiere, otra cosa es lo que Él permite. Diferente, ¿no? Bueno, entonces volvamos nuevamente al tema de la emuna. Entonces, los de Berea, ¿no? Volvamos a colocar el caso de los de Berea. Los tipos y las señoras de Berea escudriñaban. Me causa curiosidad que menciona tanto a las mujeres como a los hombres. Porque ustedes ven las demás comunidades y en ninguna otra comunidad menciona a las mujeres. Casi siempre menciona solamente a los hombres. Ahí también menciona a las mujeres y las menciona griegas, ¿no? O sea, digámoslo, griegas en ese contexto quiere decir que los papás eran o uno judío y el otro griego, o que se han casado con un griego, o que vivían en Grecia, o que hablaban lengua griega, o que eran netamente griegas. O sea, no entendamos las griegas en ese contexto solamente personas griegas. Pues hay una variedad. Griegas. Además de eso dice que eran muy respetables, o sea, era gente, digámoslo, de una buena posición social. ¿Sí? Me dice entender. Pero de todas maneras ellos escudriñaban. Y escudriñaban al parecer harto porque dice todos los días. O sea que las enseñanzas que daba Pablo, yo imagino que ellos o las guardaron de alguna manera en su subconsciente o habrán anotado los puntos clave. Este man nos dijo esto, vamos a investigarlo, ¿sí o no? Él, ¿por qué dice esto? Normal, porque es un centro de estudio. Grabaciones como esta, pues obviamente no, porque en aquella época no había ese tipo de elementos. Pero algún tipo de forma tenían que guardar las enseñanzas y luego para enseñarlas, para escudriñarlas, perdón. Y ahora lo que acabamos de leer. ¿Cuál es la única forma de que mi emuná es probada, es fortalecida? Mediante las pruebas. No hay otro camino. Sí, no hay otro camino. Dice Lucas 22:31. Y bueno, ¿y qué podría ser una prueba? Esa fue una pregunta que me surgió cuando estaba preparando esta. Y es que puede ser una prueba, pues una prueba puede ser un montón de cosas, ¿no? La muerte de un familiar, esa es una bastante fuerte, ¿no? Pero puede haber otras de pronto no tan trágicas como esa. Puede ser una prueba, sí, puede ser una prueba. Por eso a mí me causa mucho ganarse el baloto. Por eso a mí me causa mucha curiosidad cuando en Malaquías dice, os maldeciré con maldición. Dios nos puede maldecir con una, entre comillas, bendición, entre comillas, o sea, lo que la gente ve, no, esto es una bendición, pero realmente puede ser una maldición, lo que él dice, ¿sí o no? Ustedes saben que, por ejemplo, hay familias que han llegado a matar a sus familiares por una herencia, eso es real, ¿sí? Se pelean todos por una casa, lo que sea, y se comienzan a matar, ¿sí? Entonces, en sí la casa, pues podría ser entendida como una especie de bendición,
pero la acción trajo fue que maldición sobre todos ellos. El baloto es un buen ejemplo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que sacarnos de la cabeza el concepto, y me gustó el ejemplo, de que Dios, ¿cómo les digo yo? Como que las cosas buenas de Dios son solamente eso, cosas grandes, ¿sí? Como que uno ve, ay, consiguió un nuevo trabajo. Eso también se puede convertir en una prueba para usted. No necesariamente tiene que ser una bendición, ¿sí? Por eso siempre les digo, consulte bien a Dios antes de tomar cualquier decisión. Porque el hecho que usted le dará un trabajo en otra parte, lo que sea, ganándose el triple, yo qué sé, no quiere decir que venga de parte del Eterno. Hay que mirarlo bien. Porque si ya le van a pagar el 5 veces más que donde usted trabajaba, pero ya le toca trabajar los Shabbats, ¿será eso de parte del Eterno? Entonces la gente, ¿sí o no? No es ninguna bendición. Entonces la gente recurre al sentimentalismo. Pero es que si uno no piensa a futuro, ¿sí o no? Pero entonces yo cómo voy a salir adelante. Pero es que en este país, ¿sí me voy a entender? Pues si nos quedamos en ese puente no guardemos nada, porque este país, ¿sí o no? No guardemos, no sé, los alimentos kosher, porque aquí en la esquina venden lechona y yo imagino que debe ser hasta delicioso porque veo que ahí eso se llena, yo qué sé. ¿No? Entonces como es tan rico, pues no lo guardemos, ¿sí o no? ¿Para qué? Entonces podemos sacar eso. No, imagínense que como Dios me pide a mí que yo no coma cerdos y cada 15 propagandas, un ejemplo tonto, cada 15 propagandas colocan una propaganda de coma cerdos. ¿Se han visto esa? La no sé qué sociedad de porcicultura aquí de Colombia. Y además de eso, el cerdo es un animal que se cría muy a grandes cantidades aquí en Colombia y lo traen aquí a Bogotá fácilmente porque el Tolima queda allí nomás. Entonces yo podría recurrir a cualquier cosa esa para justificar comer cerdo. Es lo mismo, exactamente lo mismo. Es lo mismo que decir, no, yo cambié de trabajo, ay, pues qué alegría, ¿sí o no? Chévere, bueno, ¿y qué le toca hacer allá? No, es que ya me toca trabajar los chavats. Yo les pregunto, ¿tomó una buena decisión? Pues yo considero que no, y no es así. Pongamos otro ejemplo, porque estoy corto de ejemplos. En cuanto a eso de, el baloto es un ejemplo buenísimo. Endeudarse, pienso yo. La frase, ¿no? Es que si uno no se endeuda, no tiene nada. Sí. Definamos entonces qué es endeudarse. Pero yo les pregunto, bueno, ¿la Torah permitiría endeudarse? No. Sí. Yo, por ejemplo, yo, ¿sí o no? Cuando estaba estudiando esto, pues ustedes saben que yo entré a la universidad ya conociendo de esto, obviamente, gracias a Dios. Y yo siempre pensé una cosa y dije, si yo no paso a una universidad gratis, sería muy difícil que estudiara. Tocaría seguir en el SENA, alguna vaina, seguir trabajando. Porque digo yo, Sergio Ruiz, yo no me endeudaría con el ICETEX. Pero tendría que estar yo demente para hacer eso. Y peor aún, si ustedes no lo saben, de pronto no lo saben, no sé. El ICETEX necesita un fiador. Si yo llego a faltar, ese fiador, ¿no? Va a quedar con toda mi deuda. Y yo no me puedo creer una persona inmortal. ¿Sí o no? Hay una muerte rarísima. Uno puede estar en un parque, le cayó un rayo y se murió. O sea, eso no está exento a nadie, ninguno que está acá. Y va a quedar con la deuda otra persona. Por ahí dice, no salgas de fiador, ¿no? Hay un pasaje no que... de fiador a tu hermano. A tu hermano. Sí. Bien, entonces Lucas 22, 31. Leámoslo, porfa. 31 al 34. Léelo, Jessica, por favor. Dice, hoy dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero ¿es ese? Sí. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él les dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Listo, gracias. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo ahí? Dice, Simón, Simón, ¿sí o no? Pedro. Satanás os ha pedido para zarandearos. O sea, ¿para qué? Para meterle un susto fuerte, para una prueba fuerte. Dice, pero yo he pedido para que él no te pruebe. ¿Ahí dice eso? Yo he rogado por ti. ¿Pero para qué? ¿Para que no te pruebe? Que tu fe no falte. ¿Sí o no? Fundamental. O sea, nosotros debemos pedir para que nuestra emuná no falte, no para que no nos prueben. Es que a mí me da tanto miedo que Dios me pruebe. No, hermano, pidan más bien para que su fe no falte. ¿Qué es fe entonces? Hasta aquí hagamos un alto ahí, ya volvemos a retomar ese pasajito. Es estar firme, ¿no? Si lo vieron en las primeras palabras que definimos. Entonces, emuná es... esperen que me perdí acá. Seguridad, ¿cierto? Estar firmes. Estoy leyendo el punto número 1. Seguridad, estar firmes. Permanecer con fidelidad.
Entonces vamos a leer el pasaje, ¿cierto? Cambiándole la palabra que tu fe no falte a que pongámosle... Esperen a ver, esperen cómo le ponemos lo de fidelidad. Es para hacernos una idea. Lucas 22:31 dice así. Dice así: dijo también el Señor, ¿sí o no, Yeshua? Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. O sea que Satanás va pidiendo gente para zarandear. ¿En qué otra parte de la Biblia lo vemos así? En Job, 2 veces, ¿no? ¿Y en dónde más lo vemos también? Un poco por allá cuando dice que David hizo el censo, ¿no? Dice que el diablo, dice así, ¿no? El diablo, Satanás se levantó contra Israel y provocó en David que hiciera un censo. ¿Se acuerdan que los censos, a propósito, para echar a eso, ¿no? Estaba prohibido hacer censos, ¿no? Y David le dice a Joab, uno de sus capitanes, ve y cuéntame al pueblo. Ni siquiera lo hacen con el cheque y esa vaina, van y cuentan a la gente. Eso es un pecado grave. Bueno, sigamos. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. O sea, Yeshua nunca pidió para que Satanás no lo probara, ni dijo: diablo, aléjate de Pedro. Dijo que tu fe no falte. O sea, ¿Pedro necesitaba ser probado por Satanás? Sí. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Esa es una persona como emocional. Yo voy con Dios donde sea. Cierto es que yo a Dios lo amo mucho, mi papito Dios. Una persona emocional. A la primera prueba está en el brujo. ¿Sí o no? Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. ¿Será esa la prueba? Eso está en discusión todavía. Yo realmente leí y tampoco llegué a una conclusión. O sea, ¿puede ser esa la prueba de la que hablaba Yeshua? ¿Que Satanás lo iba a llevar a negarlo? Pues bueno, podemos decir sí, bueno, puede ser. O puede ser otra cosa más grave, pues habría que mirarlo, ¿no? Todo el contexto ahí para allá. Pero el punto es lo siguiente: ¿Yeshua pidió para que no probaran a Pedro? No. Pidió para que la fe, la emuná de Pedro, exacto, o sea, para que él siguiera como en fidelidad, para que siguiera estando como firme. Ahora miren cómo lo voy a leer el 32, perdón. Pero yo he rogado por ti que tu firmeza no falte. ¿Firmeza en qué? Redondémoslo más. ¿Firmeza en qué? ¿Y Yeshua? En Yeshua. Sí, firmeza en Yeshua. Porque si no, no lo hubiera negado. ¿Sí? Firmeza. Para que le siguiera siendo leal, ¿no? Emuná significa lealtad, veracidad y honradez. Sigamos. Para que no falte vuestra fe. Listo. Entonces, hasta aquí hagamos un alto momentico ahí y ya terminamos de leer la hojita. Entonces, emuná, ¿cierto? No es creer. Porque como ya lo vimos, cualquier persona puede creer. Emuná es estar firmes. En algunos contextos. En otros contextos también puede ser entender. ¿Entender qué? Pues quién es el Eterno. ¿Sí me hace entender? Entonces, emuná es estar firmes. Emuná es estar firme. Pongámoslo en casos porque yo soy de los que creo que con ejemplos entendemos mejor. Por ejemplo, ¿sí? A ver, un ejemplo así. Ya. Pongamos un ejemplo del trabajo. Si uno tiene un trabajo, ¿cierto? El trabajo no le permite guardar Shabbat. Vamos a colocar ese ejemplo. O sea, digamos, Wendy tiene un trabajo y Wendy con ese trabajo puede guardar Shabbat. ¿Sí? De un momento a otro, como Wendy es muy buena en su trabajo, llegó otra empresa y le dijo: no, Wendy, nosotros vamos a triplicar tu sueldo en la otra empresa, pero aquí la única cosa es que tienes que trabajar pues los Shabbats. ¿Sí o no? ¿Cómo permanecería firme Wendy en ese caso? Diciendo: esta es una obra de Dios, bendición, ¿cierto? Más plata, voy a poder más ayudar a los pobres. Veámoslo desde otro punto de vista más allá del Shabbat. Empiezan a decir ese tipo de cosas. ¿Qué diría Wendy? El triple mata al Shabbat. ¿Sí o no? Vamos a ponerle un ejemplo. Puede ser, sí, ¿no? Y pasa. Sí. En un ejemplo, por ejemplo, de, a ver, los partidos de fútbol, que es un ejemplo muy bueno. Y es los partidos de la Champions, ¿cierto? Una competición, entonces son todos los días entre semana, pero la final es un Shabbat. Siempre es un Shabbat, ¿cierto? Bueno, y siempre la final de Champions es un Shabbat.
¿Qué sería estar firme en ese caso? Pero ¿cómo sería estar firme con el Eterno? ¿Cierto? Sí. Los partidos lo repiten en televisión 4 o 5 veces. Chavas que usted no guarda, ¿dónde lo va a repetir? No, aquí usted no estoy hablando de venir acá, ¿no? Usted puede guardar Chavas en su casa, me parece genial. Pero vamos al punto. Entonces, ¿cómo usted se justificaría? ¿Cómo se justifica la gente? Sin dejarte de congregar. Sin dejarte de congregar. Entonces no se quede en la casa. Bueno, en la casa hay una congregación. Pero, por ejemplo, si yo digo, no, pero es que como Dios sabe que yo me reúno cada chaval, o sea, un chaval más, un chaval menos. ¿Ustedes creen que hay una gente que lo toma así olímpicamente? Y Sí. si lo dice y se lo repite, Que no vaya, no Sí, pasa nada. y se lo creen, creen y se lo creen, sí, se lo creen ellos mismos, sí. Y si es un chaval que uno no oye, eso no pasa nada. Eso no pasa nada porque como Wendy sube los audios, escuchamos el audio, sí. Sí, ¿me voy a entender? Pues sí, el audio es una herramienta muy buena, pero eso no quiere decir que los audios nos exenten de venir. Entonces no vengamos ninguno y pongamos aquí a mi papá a grabar solo y pues ya. ¿Sí o no? Y que Wendy suba los audios y ya. O directos por YouTube, como hace mucha gente. Videoconferencia. Eso, videoconferencia. Y no vengamos ninguno, ¿para qué? Es más, la puede hacer desde el taxi. De paso va trabajando y va hablando ahí, ¿sí o no? 3 cuadros de un solo tiro. Pero es que Chavas no tiene vuelta de hoja. Eso, bueno, eso lo entendemos nosotros, ¿cierto? Pero hay gente que no sé, no lo capta así. Se supone que todo lo que estamos aquí tenemos En teoría, entenderlo, ¿no? en teoría. No, en teoría no, ya lo deberíamos de tener. ¿De qué estamos hablando? Pero, de mantenernos firmes, ¿cierto? Entonces, ¿cómo nos mantenemos firmes? Pues yo dejando todo. Cuando la escritura dice, toma tu cruz y sígueme, no es algo como, ay, venga, yo cojo todo mi dolor, todas mis... No, es eso, es coger también el partido de Champions y cargárselo encima y decir, el chaval está por encima de todo eso. Sí, también de estas reuniones, porque bueno, el chaval obviamente está en otro nivel, pero también venir a estas reuniones es muy importante, porque entonces cuando nos formamos... Hace poco tuve, por ahí, digamos, un pequeño debate con alguien porque me dijo, es que yo creo que Dios me dio cierto don, del que sea. Sí, pues me parece genial, pero si usted no viene a estudiar, pues a estudiar la Biblia, ¿no? Pues eso, pues puede guardar su don allá en su casa, porque va a terminar haciendo otra cosa que Dios no quiere, porque no vienen a estudiar. Sí, no, esos espacios son para estudiar, pues nos reímos y todo eso, pero son para estudiar. O sea, estos espacios no se hicieron para ayudarlo a ustedes, porque ¿para qué? ¿Sí o no? Eso no. ¿Cómo más mostraríamos que estamos firmes con el Eterno? ¿Cómo más? Otros ejemplitos así sencillos, diarios, con las condiciones climáticas, ¿no? Aunque aquí no es que pase, pero en otros grupos sí pasa. Es que está lloviendo, entonces no viene nadie. Entonces cuando uno está en una iglesia cristiana y llovía, no, iglesia vacía, y así era. Los primeros días de enero, que todo el mundo tiene por costumbre viajar, Todo el mundo está viajando. ¿cierto? Entonces esas iglesias eran unos peladeros, ¿sí o no? Los, ¿cómo se llaman esos? Los festivos, ¿cómo se llaman? Los puentes, que le dicen acá, ¿no? Los puentes. Entonces ya no sabe, ¿no? Peladero, domingo, ¿sí o no? En este caso peladero, chaval. Es que bueno, el Eterno va haciendo esos tratos lo que ustedes Sí. puedan, porque yo he escuchado referencias de gente que ya ha llevado años y han tenido viajes en Shabbat. Y escuché un susto de quedarse sin frenos bajando de Bogotá a Villeta, y el susto fue tenaz. O sea, de la forma como le hablaron a esa persona para que no se volviera a viajar nunca más en Falla, eso es un susto. Sí, claro. Y a veces yo lo llevo a unos extremos. O sea, ¿usted quiere que yo le hable así? Pues vaya así el chaval a ver cómo le habla. Y se lo refuerzan más que iban en un carro último modelo. O sea, que en teoría no debería fallar. No debió fallar, el carro no debió fallar. Complicado. Entonces son esas cosas que en ocasiones hay veces, pues el Eterno dice, mire, yo estoy aquí y manda esas pruebitas como para que uno como que reaccione. Y no solamente de pronto hay veces como hablamos con él, uno puede salir de la casa y avanzar una cuadra y ya alguien le sacó la piedra a uno. Sí. Ya el chalón del Shabbat ahí se está yendo. Automático, eso es automático y es algo con lo que uno lucha. Obvio, claro. No lucha mucho. Sí, es cierto. Entonces eso hace parte de mantenerse firme, o sea, de tener emuná. Usted puede creer, puede leer todo eso, pero usted no hace también ese tipo de cosas, no le digamos sacrificio, porque no es un sacrificio. Por ahí hay un pasaje que dice, ¿qué es lo que Dios demanda? Hay un título así, son cosas que Dios demanda, porque es su Torah, no es mi Torah, ni la Torah del grupo, fueron los mandamientos que Él colocó, no que Gonzalo, Sergio, Nelson, Wendy, Jessica, Beatriz, Daddy, no se lo inventaron esos mandamientos, son mandamientos que el Eterno colocó, ¿sí? No, pero es que a mí me toca estudiar. Miren, yo antes de entrar a la universidad siempre cuento esa historia y vamos ahí a empezar a cerrar. Y es que yo cuando entré a la pedagógica, yo primero pasé, o sea, yo pasé a las dos, a la pedagógica y a la distrital.
Pues yo le pregunté a mi papá y él me dijo, no, pues escuela distrital por nombre. Entonces yo dije, no, pues en mi corazón yo quiero estudiar en la pedagógica. Pero bueno, está el consejo de mi papá y está el consejo mío. O sea, eso es lo que yo quiero, eso es lo que él quiere. Ahora me toca preguntarle al duro, al que sabe qué es lo que tengo que hacer. Y yo realmente no miré horarios, no miré nada y le pregunté varios días al Eterno antes de llegar a la decisión. 2 días antes de la decisión tuve un sueño donde un sujeto me señalaba un tablero, aquí decía distrital, aquí decía pedagógica. Y el sujeto me decía, mire la pedagógica, ¿sí? Porque mire el horario de la distrital. Y en el horario de la distrital estaban los sábados marcados con una X. Entonces yo el día siguiente me desperté y dije, voy a mirar los horarios, porque yo no había mirado nada. Efectivamente, en la distrital me tocaba estudiar los sábados. Yo no tenía ni idea de eso hasta que no miré. O sea, el sueño, digámoslo así, me mostró eso, digámoslo así. Y yo dije, no, pues es un error, porque ¿cómo me voy a meter yo en esa carga de estudiar los sábados? Sí, yo puedo decir, no, es que si no salgo adelante, cuando me gradúo. Ahí escogí la pedagógica y yo estoy cerca de graduarme, sin estudiar ni un solo sábado. Entonces, si uno no le pregunta al Eterno, ¿cómo Él va a responder? Clama a mí, yo te responderé. No dice, yo te responderé, y entonces tú después, si quieres, clama. Clama a mí, yo te responderé. Sí. Entonces, imagínense, vamos a poner el ejemplo, a veces me pongo a pensar, ¿eso qué hubiera pasado si hubiera escrito la distrital? Pues sí, muy bacano, también estaría a punto de graduarme, probablemente, ¿no? Pero en los chavats, era casi hasta la 1 de la tarde. Llegué a afán con lo que dice Gonzalo, el chalón del chavat, ¿dónde queda? ¿Qué chalón voy a tener después de venir una clase de ateísmo, que es ciencias sociales básicamente, ¿no? Meterme en un Transmilenio lleno, lo que sea, llegar acá corriendo a almorzar para sentarme acá 4 horas, no tiene sentido. Pues para mí no lo tiene, y sé que para muchos de ustedes no lo tiene. Y es así. Que no, que en mi universidad, por ejemplo, yo presenté las pruebas para el equipo de fútbol y pasé. Eso es muy raro porque hay muchísima gente, ¿sí? Pero cuando voy a preguntarle el horario de los entrenamientos, por ahí tengo el correo, hace poquito me llegó otra vez. Los entrenamientos son los sábados y los domingos. ¿Qué problema hay los sábados? Que el sábado es de 6 de la mañana a 10 de la mañana. Entonces adivinen que no estoy en ningún equipo, por eso. Porque yo del fútbol, pues creo que ya está, ya no voy a vivir. Y si viviera, haría lo que hizo ese tipo Johan Volantén. ¿Sí lo conocieron alguna vez? Era un tipo que era de familia judía, él no era judío practicante, pero él decía que por respeto a su mamá no jugaba los sábados. Y aquí jugó aquí en Colombia muy poco porque él es suizo, pero la mamá es de aquí, uno de las familias es de aquí de Colombia. Y él vino aquí a jugar y él no jugaba los sábados. ¿Y el tipo cuánto duró aquí en Colombia? Duró 6 meses, porque aquí en Colombia cuando juegan, pues los sábados. Pero él siguió guardando su religión. Sí, o sea, el fútbol eso es algo anexo en la vida de él. Y en la mía, pues considero que también. Entonces, no, que partido el sábado, para mí, conmigo no cuenten para nada. Pues yo les digo sábado, ¿no? Porque si les digo chaval, pues, ¿qué chaval? O sea, no. A veces uno no puede explicarlo acá que chaval con versículos y eso. ¿Sí me dice entender? Entonces, ¿qué es estar firme? ¿Qué es tener emuná? Perdón, es estar firme, es ser leal a Dios. Es además de eso que estar en fidelidad con la Torah. O sea, hacer lo que dice la Torah. No lo veamos como sacrificio, porque sacrificio es otra cosa. Bueno, que no falte nuestra emuná, ya lo leímos. ¿Qué sería entonces la emuná? Emuná puede tener 2 grandes contextos. El primero, ahí está, A, 11a, dice, el primero de ellos es emuná, entendida como estar firme en el Eterno. Y B, ya vamos a leer ahí, B, el segundo de ellos es emuná entendida como entender quién es el Eterno. O sea, la emuná puede ser vista dependiendo del contexto, como primero, primero, como estar firme en el Eterno, y la segunda, como entender quién es el Eterno. ¿Sí me hice entender? Estar firme. Una cosa es estar firme, otra cosa es entender el Eterno. Pero las dos palabras, los dos conceptos los vamos a meter en emuná. ¿Me hice entender? Entonces le damos un momento. ¿Qué sería para nosotros en la actualidad estar firmes? Antes de leer ahí Salmo 1. ¿Qué sería en la actualidad para nosotros estar firmes? Bueno, ya colocamos varios ejemplos. Coloqué el ejemplo del fútbol por televisión, ¿cierto? De la práctica de algún deporte como el fútbol. Las condiciones climáticas. ¿Qué más? ¿Usted mencionó alguna? La de trabajar, ¿cierto? Y eso que miren, estamos colocando solamente ejemplos alrededor del Shabbat. Si bien casi uno no quiere terminar hablando del Shabbat. Yo no traía aquí en esta hoja no hice en ningún lado Shabbat. Siempre uno termina hablando del Shabbat, por donde coja. Entonces, ¿qué otro ejemplo podría ser de estar firme? La que me pasaba a mí mucho en el trabajo, cuando estaba en la clínica, y era que yo llegaba del trabajo, pues como todos llegan del trabajo, imagino yo, ¿no? Supremamente cansado, estresado, Transmilenio lleno, todo eso, ¿sí? Entonces yo me puse a pensar un día en el trabajo, ¿sí? Un día que me puse a llorar en el trabajo, estaba solo en la oficina, me puse a llorar y dije,
Yo no me veo toda la vida centrado aquí detrás de un computador, o sea, yo no me veo así. De pronto hay gente que se ve así, bueno, yo no me veo así. Sí, ok. Dije, no, tiene que haber alguna manera de yo poder buscar más a Dios, tiene que haber una manera de conectarme más con Dios, aún estando en este trabajo, sin necesidad de salir corriendo. Sí, ya apenas como 4 meses. Entonces, mire, yo me puse a hacer toda una planeación. Dije, ¿qué formas hay para irme desde el trabajo hasta la casa? Hay 2 formas, bus o Transmilenio. ¿Qué diferencia hay? Que para Transmilenio me toca caminar una cuadra, para el bus me toca cogerlo aquí al frente, ambos los cojo vacíos. Pero el bus me coge un trancón de casi 1 hora aquí en la Cali, el Transmilenio me lleva mucho más rápido. Dije, voy a coger Transmilenio. Además de eso dije, bueno, en el Transmilenio, ¿qué voy a hacer? Voy a escuchar toda la charla, toda la música que pueda. Y voy a tratar de dormir. Cosa que llego a la casa no directamente a dormir. ¿Llego a qué? Pues a tratar de leer esto. Y yo efectivamente llegaba al Transmilenio y me dormía. Literalmente me dormía. Me despertaba acá, me bajaba. Y cuando llegaba aquí a la casa, pues ya llegaba sin sueño porque venía a dormir prácticamente 1 hora y media. Y aquí llegaba a leer un poco de esto, si fuera un pasaje pequeño. Eso me sirvió a mí. De pronto otra gente tendrá otro método. Bueno, métodos hay muchos, cada quien aplicará el suyo. Pero la cuestión es que en mi caso, en ese caso, ¿cierto? Yo traté de estar firme. Y después, bueno, recojo los frutos de eso. Recogí los frutos. ¿Cómo uno estaría firme hoy en día? ¿Cómo diría, digamos, Wendy? Que yo pregunto así, claro, y no responde el texto que cogerlos 1 por 1. Wendy. Cuando tú pones la Torah por encima de cualquier otra decisión. Muy bien. ¿Qué opinas tú? ¿Ejemplos? Sí. ¿Cómo tú dirías yo estoy firme hoy en día en la actualidad? Ya se me ocurrió uno, perdón. Sí. Digamos, así cuando tenemos en mi caso que mi papá cree, pero mi mamá no. Digamos en esa cuestión de la fiesta del Día de la Madre. Ah, sí, complicado. Que es, o sea, uno lo piensa, yo la verdad lo he pensado, yo chimba muchas veces, para mí es duro en el sentido de cómo ella se pueda sentir, porque obviamente pues ella dirá, pero todas las demás mamás le están haciendo algo, ¿yo qué? Entonces, incluso aún aunque uno tenga ese sentimentalismo, uno de poner esto encima, pues eso no es una fiesta del Eterno, es algo pagano, pues por el dolor de mi alma, mi mamá y todo, pero... ¿Cierto? Y estás aplicando otra que dice Yeshua, todo aquel que no ama más a Dios que a padre y madre, pues no es digno de seguirme. Y ahí Wendy está aplicando esa, está amando más a Dios que a su... Yo estoy diciendo que Wendy no ama a su mamá, sino, pero a quién está colocando por encima de su mamá, que eso está bien, ¿no? Al Eterno, tal cual como dice la Escritura, ¿no? Sí, me hice entender. ¿Qué otro? Ahora sí tú. No sé. Yo también digo que es importante uno pues intentar al máximo buscarlos y como orar. O sea, eso es muy importante, porque lo que tú dices es verdad, digamos uno, o por lo menos a mí me pasa, ¿sí? Pues mi trabajo es supremamente estresante. Yo digo, a veces a uno lo que también le ayuda a mantenerse uno medianamente bien en el día es apartar un tiempo para orar, ¿sí? Uno no, de pronto no lo hace todos los días, pero creo que eso también ayuda un montón. Sí, y digamos, en cuanto al ejemplo que pone Wendy, se me vino otro a la cabeza, el de las amistades de uno, amigos, yo qué sé, creyente o no creyente, eso es por igual. Y es que hay gente que dice, no, vamos a jugar el sábado, digamos, fútbol, ¿sí? Entonces, no, porque estoy en las cosas de mi religión, para que me entiendan. Entonces se ponen bravos, pero usted siempre nos dice que no, si no lo vamos a volver a invitar. Pues no me invite, pues póngase bravo, ¿sí o no? O sea, ¿qué hago yo? ¿A quién tengo que agradar yo? ¿A los hombres o al Eterno? ¿Sí o no? Al Eterno. Lo mismo. Por ejemplo, yo sé que algunos de ustedes, lo de la cuestión de la Navidad con sus familias, donde toda la familia cree otra vaina, cree en la Navidad, y pues uno ahí, ¿sí o no? Sí, pues yo creo que es mejor buscar otra sí, otra salida. Dígame, O hermano. sea, sí, pues yo lo digo por mí, que estar firmes, o sea, yo sí siento que yo estoy firme con él, porque imagínate que yo le he dado muchas vueltas, tengo 5 años de estar aplazando el viaje para Barranquilla para ver a mis papás. Ya. Y mi papá me llamó desde ayer y me dijo que, o sea, que yo prefiero más esto que a él. Y yo tengo 12 años que no veo a mi papá. 12 años. Entonces, a mí me da miedo irme, ¿sabes por qué? Porque yo sé que si yo me voy, o sea, yo puedo ir, como les digo a los chinos, una semana. Pero en esa semana pueden pasar muchas cosas allá. Primero que todo, que mis hijos no van a poder comer las comidas que ellos hacen. Porque ella me dice que ella su nevera la tiene llena de carne y cerdo.
Ellos van a, por ejemplo, un viernes, nosotros ya el viernes por la tarde ya estamos ahí en la casa y los chinos se vienen para acá, yo me quedo en mi casa leyendo la Torá, ¿sí me entiende? Eso no lo vamos a poder hacer allá. Entonces son cosas que a uno pues le duele que uno le digan que no puede, por ejemplo, a mí me duele mucho que mi papá me haya dicho eso, o que mi mamá diga que ella yo no la quiero porque no hago el más mínimo esfuerzo por ir a verlos a ellos. Y tengo muchísimos años que no voy. Claro, entendible. Sí, claro, por eso decía, es el método de cada uno, y es un método y es válido. Y es una forma de estar firme pues, para usted, ¿sí o no? Y, sí. Yo los llamo, les hablo. Claro. Pero ellos dicen que no es igual porque ellos quieren verme. Mi papá dice, yo te quiero abrazar, yo quiero ver cómo están, quiero conocer tus hijos. ¿Y no puede venir él? No, porque yo no puedo darle a 11 años. Entonces, o sea, yo tengo ese dilema para noviembre y diciembre que ellos me están esperando. Lo que pasa es que tiene que caracterizarse uno. Y cuando uno se caracteriza con ellos, vienen los problemas. Porque cuando uno se vuelve radical, y yo lo digo de pronto con mi madre, el quitarle mucha... Mi madre es ultra católica. Como mi papá. Pero cuando uno se caracteriza y les deja las cosas claras, pues ya respetan. O yo no sé si es por la posición que uno se ponga. Eso es lo importante. Pero en el caso suyo, cuando vaya, pues va a tener mucho choque. Por eso, porque al menos que le dijeran a uno, pero bueno, mija, explícame cuál es tu religión, qué puedes comer, qué haces tú. No, pero complejo. no, ellos no dicen eso. Complejo. Bueno, sigamos entonces, ¿vale? Entonces, vale. Ah, no, ya me acordé, ya sé lo que iba a decir. No, ya no. Que yo considero que, pues, la Torah también le abre a uno, pues, como los sentidos y uno empieza a procesar todo, ¿sí? Entonces, pues, o esa es la conclusión en la que Sí, yo el llego. espiritual juzga todo. Entonces, ya uno para hacer algo, uno ya piensa 3 veces, ¿sí? Entonces, por ejemplo, lo de la Navidad, yo digo como, pues en mi casa es muy difícil, o sea, por mis papás, o sea, es re difícil. La casa ya la más decorada de la cuadra. ¿No? Sí, es verdad. ¿En serio? Es verdad. Sí. Y hay 3 pisos, entonces hay 3 árboles de Navidad, sí, se los juro, eso sí. Entonces yo dije como, por ejemplo, para Navidad, bueno, o sea, ¿cómo hago? Sí, porque yo igual voy a estar en mi casa, ¿sí? Entonces, uno, trabajar ese día, no, llego tarde, ¿sí? O sea, reducir el mínimo espacio posible, estar con ellos. 2, no, estoy muy cansada, me acuesto temprano, ¿sí? Como ese tipo, no, vamos a pasar las 12 y la comida es como, no, estoy llena, así como ese tipo de cosas. Pero yo creo que uno empieza como a procesar todo y uno dice, esto puedo hacer, esto no puedo hacer, ¿sí? Que eso es una ventaja pues enorme. Por lo menos ya te quitaste el yugo. Que esto es lo que uno dice, ya no está Navidad ahí. Sí, Ya no vino sí. Navidad, ya tú Sí, dices o sea, Navidad no. Ya o por sea, lo menos. uno adquiere como, sí, no sé si es un mayor grado de conciencia o Sí, es así. conciencia, no sé cómo Conciencia. decirlo. Pero creo que eso es, pues creo que uno en eso también se prueba de, oiga, si estoy como, sí, como firme o no lo estoy, ¿sí? Sí, es cierto. Y es difícil. Y voy a poner el último ejemplo, difícil, complicadísimo. Y voy a poner el último ejemplo y es en cuanto, por ejemplo, en mi caso, la universidad, ¿sí? Y el colegio, lo que sea, es lo que siempre le digo a los jóvenes, a los niños, y es, el colegio y la universidad no pueden estar por encima de esto. Sí, yo estoy aquí sentado, como todos ustedes, obviamente, dejando de hacer un montón de cosas, y el jueves tengo una entrega de tesis supremamente importante, y aquí estamos, ¿sí o no? Porque eso tiene que estar por encima de eso. Porque no es que yo me vaya a graduar para agradar al Eterno. Yo primero tengo que agradar al Eterno. Y si Él quiere, yo me graduaré en diciembre. Y si no, Él mostrará cuándo, pondrá el tiempo cuándo, ¿sí o no? Creo que la tesis me va a quedar mejor. Yo guardando acá esto, que ya se me ve el pendejo. No hagamos clase hoy por la tesis. Me parece que ese no es el camino. Para mí, yo opino eso. Dijo alguien, son ahorros que se hacen. Sí, ahorros. Entonces, Salmo 1, para cerrar ahí, ¿vale? Salmo 1. Salmo 1, y vamos a mirar. Sí, un salmo fundamental, pienso yo. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y leo, entonces, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos,
ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, ¿sí o no? Sino que en la Torá está su delicia, y en su Torá medita de día y de noche. O sea, yo quiero estar firme. ¿Ustedes quieren estar firmes? Obvio, todos queremos eso, ¿cierto? Pero ¿cómo hacerlo? Ese es uno de los pasos. Que en la Torá está su delicia, y que de día y de noche medita en ella, de día y de noche. Ahí no dice cuando estés trabajando, no, cuando estés en la universidad, no, dice de día y de noche. No importa dónde yo esté, yo tengo que meditar en la Torá. ¿Sí? Entonces volvamos a leer Salmo 1. Léelo por favor, Wendy, del 1 al 3. Salmo 1 del 1 al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Hashem está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Listo. ¿Sí? Entonces yo primero hago todo eso, y lo último entonces prosperará, ¿no? Que es la palabra inteligencia, en ese caso. Entonces vuelvo y leo el 3, el 2. Sino que en la Torá del Eterno está su delicia, y en su Torá medita de día y de noche. No importa dónde yo esté, trabajo, con trabajo, sin trabajo, porque entonces hay gente también, ¿no? Malos si tienen trabajo, malos si no tienen trabajo. Entonces guardan Shabbat si no tienen trabajo, pero no guardan Shabbat porque no tienen trabajo, y no guardan Shabbat porque tienen trabajo. Entonces, ¿sí? Entonces yo no lo entiendo, ¿sí? No guardan Shabbat porque es cerca, no guardan Shabbat porque es lejos. ¿Sí? No, yo tengo que meditar de día y de noche en la Torá. Dice, porque en la Torá está su delicia. ¿Qué significará eso de que está su delicia? O sea, que encuentra refugio, respuesta, que encuentra alimento espiritual, ¿sí o no? Que encuentra, digamos, lo que llaman, entre comillas, felicidad, contentamiento, ¿sí? Para su vida. ¿Únicamente en dónde? En la Torá. Ahí lo dice. Entonces, esa es una forma de estar firme con el Eterno. Yo estando meditando siempre en ese libro, en el libro que Él mandó, en la Torá. Y finalmente vamos a dejar Salmo 33, 1 al 5. La siguiente semana retomamos con Josué. Salmo 33 del 1 al 5. Esta es otra forma de estar también. Estoy mostrando pasajes que muestran cómo estar firmes con el Eterno. Dice: alegraos, oh justos, en el Eterno. En los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad al Eterno con arpa y cantadle con salterio y decacordio. Cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo. Porque recta es la palabra del Eterno, y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio. De la misericordia del Eterno está llena la tierra. Entonces ahí da otros pasitos, ¿no? Alabar, buscar, bueno, cantar, ¿cierto? Pero al final están los más importantes: justicia y juicio. O sea, yo tengo que tomar mis decisiones, como lo decía creo que Jessica antes de irse, es haciendo memoria de ¿qué? De la justicia. Mis decisiones tienen que girar en torno a la justicia. Gústele a quien le guste. Tiene que ser una decisión justa. No solamente con mi vida, sino las vidas que pueden estar involucradas en la decisión. Justicia, pero Él ama. Justicia y juicio. De la misericordia del Eterno está llena la tierra. Bueno, entonces como conclusión, vimos entonces que la emuná, bueno, tiene varias raíces, ¿cierto? Pero que la emuná también en una parte tiene una raíz con la palabra emet, que es la palabra verdad. Además de eso, que la palabra fe, traducida al español como fe, no, pero la palabra emuná, disculpen que dije, la palabra emuná, traducida al español como fe, puede significar también fidelidad, estar firme, lealtad, veracidad, honradez. Y entonces finalmente dijimos que la emuná tiene dos grandes contextos. La primera, en la que se nos muestra que yo estoy firme con el Eterno, o estar firmes con el Eterno. Y la segunda es en la que yo entiendo quién es el Eterno. Eso también es emuná. Entonces cuando Yeshua le dice, volvamos allá para terminar, por eso ahorita no lo terminamos de leer, Lucas 22, 31 al 34. Y vamos a ver ahí muchísimas cosas interesantes. Por ejemplo, una que ya mencioné, y es que Pedro primero es una persona emocional. Y por lo general todos pasamos por esa etapa. Todos los que creemos en el Eterno ya pasamos o estamos en esa etapa. Y es la etapa como emocional. ¿22 qué? 31.
Es Lucas, sí, es que es en el 23. Lucas 22, 31. Una persona emocional. Entonces, a mí me parece emocional, por ejemplo, cuando uno aparta los chavats, como que dice, este chavat voy, el otro no voy, el otro va a estar muy ocupado. Eso es una cosa emocional. Porque yo guardo a Dios me acerco a Dios cuando yo quiero, y no es así. 22, 31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu emuná no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Vuelto de dónde? Pues de donde lo iban a zarandear. O sea, cuando pasara el zarandeo, fuera y le dijera a los hermanos, vean, Yeshua me dijo que iba a pasar esto y pasó. Confirma a tus hermanos. 33. Él le dijo, o sea, Pedro le responde a Yeshua: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Ahí vemos la persona emocional. ¿Sí? Entonces hay gente que le dice a uno, como, bueno, de pronto algunos, ¿cierto? Eso de manejar la gente y eso. Entonces llegan y dicen, no, yo voy a venir el chaval a las 7 de la mañana. Vienen el chaval a las 7 de la mañana. El segundo chaval a las 9 de la mañana. El tercer chaval a las 11 y el cuarto no vienen. Porque cogieron por el punto que emocional. No están entendiendo bien el chaval. Sí. Y no miento, aquí ha pasado. Dice gente, no, ¿cuándo iniciaste la hora? ¿A qué hora iniciaste la clase, chaval? 7:45 ya estamos arrancando. Sí, entonces llegaron el primer día a 7:45, al segundo a las 9, el tercero a las 11. Y hoy de pronto el siguiente no vienen, y así, entonces vienen, no vienen. Entonces, ¿qué se llama eso? Una persona como emocional. Sí, emocional. Sino también, no solamente estoy dispuesto a ir a la cárcel, sino también, ¿qué? A la muerte. Entonces hay gente también, no, yo sé que Dios nos va a probar, y yo sé que esto es una prueba de Dios. Eso es una vaina, va sonando ya emocional, ¿cierto? Y yo sé que Dios nos va a sacar de esta. Eso es emocional, porque usted no sabe nada. Pronto Dios no lo va a sacar. ¿Qué tal que Dios decida matarlo en esa? ¿Sí, no? Yo me voy a ir en Chabat, el ejemplo que nos ponía Gonzalo. Me voy a ir en Chabat, en el carro, tal. Yo sé que igual Dios nos guarda porque hemos guardado muchas veces el Chabat. Miren, hasta un carro nuevo, último modelo, perdón, puede llegar a fallar en los frenos. ¿Sí? Y vuelvo y repito lo que dije al principio: no se crea inmortal, porque usted no sabe cuándo puede llegar el día del final de su vida. Sigamos. Y Yeshua le dijo a Pedro: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy. Imagínense, la emocionalidad a Pedro le iba a durar ¿cuánto? Ni 24 horas. Hoy, antes de que tú me niegues, vuelve y leo. Te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Sí, totalmente cierto. No le duró mucho su emocionalismo. El emocionalismo es así, es algo etéreo que se va facilito, se escapa rapidito. Sí, por eso no es bueno coger estas cosas por emocionalismo. Es mejor uno sentarse y lo que hacían los de Berea, sentarse y revisar. ¿Sí o no? Entonces no, ellos me dicen que hay que reunirnos en Shabbat. Entonces yo qué haría, uno qué haría, si uno se pone a leer. Yo una vez fui a otro grupo mesiánico y allá me dijeron algo que a mí no me cuadró, y era en cuanto al lavado de manos. Y el lavado de manos, y me puse a mirar los textos y dije, no, pero esto no es Torah. Sí, ¿qué será esta vaina? Bueno, es tradición, Pero busqué otro tipo, no sé, otra persona dirá, no, a lo Pedro, no solamente me bañe las manos, ¿sí o no? Sino báñame todo, ¿sí o no? ¿Y no es algo emocional? Es algo emocional. Es como en Pesach, yo voy a decir, no, yo no me voy a comer el rábano porque eso es muy feo. Pero es que, viejo, no es si usted quiere, es que es un mandamiento. Listo, eliminen el rábano, tráiganse otra hierba amarga. Esa es la misma vaina. ¿Sí me voy a entender? No, yo no voy a comer pan sin levadura porque es que yo no quedo lleno en el desayuno. Esto es una vaina emocional, es que es un mandamiento, viejo. Sí, no fue algo que se inventó Gonzalo o yo ahí de momento. No, vamos a colocar a la gente con el pan sin levadura. ¿No? ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No? ¿Hemos entendido más o menos? Sí. Bueno, quedaron varios versículos, pero la siguiente semana volvemos a traer el mismo pedazo abajo. Bueno, no siendo más, vamos a orar entonces.